Lo que pudiera yo en este día es simplemente hacer un relato de lo que conozco del comienzo de la Iglesia de Dios en la Argentina. Y me proyecto al año 1922, que yo sé que es el año que llega el hermano Marcos Mazzuco. Entonces todavía él no conocía las cosas de Dios, o sea, él pertenecía a la Iglesia Católica y por supuesto después más adelante es que él se convierte y comienza, ¿no es cierto?, la nueva historia del hermano Marcos Mazzuco. Pero simultáneamente en ese mismo año 1922 llegan también a la Argentina, no como el hermano Marcos Mazzuco que llega de Italia, sino desde Bulgaria varias familias, como era la mayor parte de los inmigrantes que llegó en esa primera parte de los años 20, entre principios del siglo, vamos a decir, hasta los años 20, los años 30, fue el gran número de inmigrantes que llegó acá a la Argentina. Entonces, vuelvo al año 1922, es decir, así como vino Marcos Mazzuco y familia, así vino Ángel Robef y familia desde Bulgaria. Ángel Robef es mi abuelo, o ha sido mi abuelo. Así que un poco por conocimiento de la familia puedo contar todo esto. Hubo uno de sus hijos que escribió y nos dejó detalles de su llegada, del comienzo y de cómo se llegó a establecer la obra en el norte de Argentina. Del hermano Mazzuco, que es el que luego, más adelante, comienza una obra con su testimonio de sanidad. Estuvo muy enfermo, y dos hermanos de los que hoy son Iglesia Asamblea de Dios del barrio de Flores, Capital Federal, fueron los que lo evangelizaron y comenzó entonces a estar ahí en esa iglesia, pero como ellos estaban radicados, un grupo de hermanos de inmigrantes italianos en la zona del Dock Sud, especialmente en la isla Maciel, es que ahí, cuando él se convierte, comienza a testificar, a predicar y formar el primer grupo que más adelante, por supuesto, llega a ser Iglesia de Dios. Y fue de tal manera como Dios usó al hermano Marcos Mazzuco que sus líderes de la Iglesia de Asamblea de Dios de Flores prestaron mucha atención a ese trabajo y formaba parte de, digamos, como un anexo de esa iglesia. Así que con los años vino la sugerencia, y eso era una de las cosas que proponían las autoridades de la iglesia que está en el barrio de Flores, la Asamblea de Dios, de que se trasladaran, en lugar de seguir en la isla Maciel, se pasaran al primer barrio que tenían ellos ahí enfrente, que es el barrio de La Boca. Y ese fue un motivo de cierta forma, diríamos, de diferencia que había con las autoridades de la Iglesia de Asamblea de Dios de Flores. Hizo que le dijeran a las autoridades que no, que ellos querían seguir, porque ahí comenzaron, ahí ya se estuvieron en un salón, pasaron a otro, y ya consiguieron terreno, y se gestaba ya la construcción de un templo. Entonces no estaban dispuestos a pasarse a La Boca. Y eso hizo que, bueno, ellos decidieran continuar así en forma independiente, sin haber ningún otro tipo de problema. Es lo que yo escuchado de la gente de antes contarnos, que no había ninguna otra cosa más que la simple decisión de no moverse de ese barrio. Y así es que comienza a desarrollarse el ministerio del Marcos Mazzuco en una forma muy notable. A medida que pasaron los años, yo puedo decir, no sé, los años 40, 30 más bien, mediados de los 30, supongo yo, porque en el mes de junio del año 1940 ya la iglesia estaba en un crecimiento, en un desarrollo muy notable. Los milagros que acontecieron, yo más adelante en los años fui testigo de la cantidad de muletas, de
toda cosa que enfermos fueron dejando y que quedó por mucho tiempo, no sé si en la actualidad están, como un testimonio de lo que Dios había hecho a través del ministerio del hermano Marcos Mazzucco. Así que mencioné el año 40 para decir que en esa fecha, 30 de junio del año 1940, por la gestión de un misionero que vino de Estados Unidos, se produjo la unión con la Iglesia de Dios Internacional, o sea, Iglesia de Dios con sede en la ciudad de Cleveland, Tennessee. En 2 oportunidades este misionero de apellido Ingram visita a la familia Mazzucco, conversa con ellos, quedan para entrevistarse otra vez. En un principio no se entendía mucho el propósito del misionero, pero en una segunda oportunidad que se reúnen, toman conciencia el hermano Marcos, la hermana Honorina, su esposa, de que esto es algo que Dios estaba dándole a ellos, la bendición de encontrar hermanos que quieren unirse para trabajar juntos. Y así fue que deciden ese día, 30 de junio del año 1940, hacer la unión con la Iglesia de Dios, digamos, con sede en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Y desde entonces podemos decir, desde aquel tiempo, que en la Iglesia de Dios hasta hoy está desarrollándose y creciendo, tanto que hoy, podemos hablar de que están ya en las 23 provincias, hay congregaciones en distintas ciudades de cada provincia, y eso nos hace, sentir muy desafiados, porque no son muchas las iglesias en algunas provincias, incluso en algunas hay 1 o 2, pero hay ya en todas las provincias filiales de la Iglesia de Dios. En cuanto a lo de las otras partes, tanto la zona sur, con sede al principio en Mar del Plata, como la zona norte, con sede en principio en Roque Sáenz Peña, Chaco, esto se va produciendo a medida que pasan algunos años. El conocimiento de lo que Dios estaba haciendo en la isla Maciel fue impactante para el resto del país. Tan es así que un pequeño grupo que había en Roque Sáenz Peña, liderado por don Ángel Robef, él fue mi abuelo, comenzó a crecer. Desde el año 1942, 27 de diciembre del año 1942, se establece formalmente las reuniones en esa ciudad, en la segunda ciudad del Chaco, presidencia Roque Sáenz Peña. Y ahí liderado por don Ángel Robef, entonces que toman conocimiento al poco tiempo que comienzan a tener algunas experiencias muy lindas de conversión, de sanidad de personas allegadas, personas vecinas y otros paisanos de mi abuelo, o sea, búlgaros, que ya él había evangelizado junto con otro hermano que vino de Bulgaria. Entonces había un grupo ya de búlgaros ahí en el Chaco que estaban asistiendo y se fueron convirtiendo gente españoles o gente criollas, como comúnmente decimos. Así que en el año 1945 deciden hacer el viaje vía tren, como era en aquel tiempo, desde Roque Sáenz Peña a Buenos Aires, a la isla Maciel, a tomar contacto con el hermano Marcos Mazzucco. Simultáneamente creo que en ese tiempo los hermanos de Mar del Plata también, el trabajo que hizo el hermano Carinchi, que es el originador, así como hablo de Ángel Robef, tengo que hablar del hermano Carinchi, que comienzan, y familiares de la esposa del hermano Corvo y otros que yo desconozco en este momento los apellidos, se forma una congregación, y me da la impresión que lo que pasó en el Chaco pasó en Mar del Plata, o sea, tomaron conocimiento de la obra de la Iglesia de Dios ya en la isla Maciel. Y así fue que algunos fueron a conversar con el hermano Marcos y envían tanto al Chaco en el año 46 al que fuera pastor de la iglesia en Roque Sáenz Peña, Alexio Praniuk, miembro de la iglesia en Temperley. O sea, ya con apoyo de Mazzucco, va el primer pastor al Chaco y va otro pastor de Buenos Aires a Mar del Plata, que es el que fuera después supervisor, Salvador Ciula. Y menciono a dos en el norte y en el sur que han sido fundamentales
para el desarrollo y el crecimiento de la obra en esas zonas. A la vez que continuaba el trabajo de Marcos Mazzucco intensamente en la década del 40, en la década del 50, de todo el 40, todo el 50, no se encuentra que en las tres partes, que después las llamamos tres territorios o regiones, la obra fue creciendo y desarrollándose, tanto en el sur del Gran Buenos Aires, con las distintas ciudades que el hermano Marcos tenía la meta de tomar el tren y en cada estación bajar y así ir fundando iglesias, y que llegó hasta allá, hasta la zona de Temple o tal vez un poco más allá, y se abrió hacia Solano, hacia Quilmes, Varela, ¿no? Toda esa zona que hoy son iglesias de muchos años. Mientras eso se desarrollaba, bueno, en el norte, el hermano Praniuk se une con un misionero de la zona, Nikita Dudik, de origen ruso, el hermano Praniuk también, ucraniano, ruso o polaco, se unen y comienzan la tarea en el norte, a desarrollar no solo en la provincia del Chaco, sino en la provincia de Formosa, con un grupo de alemanes, en la provincia de Santiago del Estero, con hermanos de ahí. Santiago es una de las provincias más antiguas del país, entran en la zona diríamos, no de ciudades, de pueblos, sino parajes, y comienza a establecerse en Santiago. Y también en el comienzo de los años 50 empieza a incursionar el hermano Dudik, el hermano Praniuk, en las provincias de Salta y de Jujuy. O sea que desde aquel tiempo en esas provincias ya también se había comenzado la obra, que se extendió desde el Chaco. Nikita Dudik era de la zona de Juan José Castelli, provincia del Chaco, que queda cerca de Roque Sáenz Peña. Entonces se juntaban, se organizaban y salían. El hermano Dudik viajaba en tren y su salida era cerca de un mes, porque después lo llevaban en carritos tirados por burros, en sulkis, para poder llegar a las distintas zonas. A su vez, en Mar del Plata, el hermano Ciula comienza también a trabajar, se le une el hermano Corvo en aquel tiempo y algunos otros obreros, y establece obras en distintas zonas, entre ellas Dolores, que es una de las iglesias antiguas. Y yo menciono Dolores especialmente porque, siguiéndolo al hermano Ciula, que fue a la graduación cuando yo estudié en el Instituto Bíblico en el año 1960 y me gradué en el 62, mire, yo tengo historias en distintas zonas, porque claro, desde el Chaco se extendió bastante la obra, tanto que después de unos años el hermano Praniuk decide irse a Córdoba. En el año 65 se radica en Córdoba y comienza una nueva obra en la ciudad de Córdoba, el barrio Altamira. Y de allí se expande la obra y se forma una nueva región que hoy se llama COA, Centro Oeste Argentino, que abarca desde Córdoba hasta Río Negro, son 7 provincias. Entonces, desde Chaco se va un hermano originario, como se le dice ahora, antes decíamos aborigen, se va del Chaco a Comodoro Rivadavia. Y allí, yo siendo un adolescente varias veces lo escuché contar de cómo Dios lo estaba usando y se comenzó la obra de la Iglesia de Dios en toda la zona sur, comenzando ya no contando a Mar del Plata como zona sur, ¿no? De ahí era la sede, pero la zona sur del país se comienza con un hermano que fue del Chaco a la ciudad de Comodoro. E inmediatamente el hermano Praniuk, cuando esto toma fuerza, lo pasa al hermano Ciula, y luego, cuando fallece el hermano Ciula, toma el hermano Corvo el territorio, la región, y ahí entonces envían al hermano Oscar Cardoso para que se haga cargo de la iglesia y de la nueva región que comenzaba a formarse. Eso llevó unos años. Así que le estoy contando parte de las distintas regiones, cómo fueron estableciéndose. Entonces, las personas claves del comienzo, aparte del hermano Marcos Mazzucco, su hijo Mario, era también el hermano Praniuk en el norte y el hermano Ciula en el sur. Descontando el comienzo de quienes comenzaron, vamos a decir, las personas que
Dios usó para la expansión de la Iglesia de Dios, tanto en la zona de Mar del Plata y el sur, como la zona del norte, fueron esos hermanos, hermano Praniuk y hermano Siula, además de los hermanos Mazuco. Esa es, digamos, la base. Luego vienen los nuevos elementos que fueron surgiendo, como el pastor Osvaldo Pupilo, allá en el norte el pastor Elías Stefanov. Llegaron distintos hermanos de otros países para formarnos en el norte. El primer director del Instituto Bíblico en finales del 50 llegó el doctor Hiram Almirudis, y él fue el director, el que formó los primeros elementos. Y también luego que el hermano Prañú se fue a Córdoba, él fue el supervisor. Y siguieron después mi hermano mayor, Samuel Robev, además de Elías Stefanov, que Elías Stefanov fue por 26 años supervisor del norte. Pero en el año 88 el norte decide dividirse en dos regiones, en dos territorios. Y ahí, por elección de los pastores, que personalmente me toca fundar la región noroeste con sede en Tucumán en el año 1988. O sea, estoy ya acercándome en cuanto a la historia para entrar, ¿no es cierto?, en lo que es lo que hoy existe, las regiones que hoy existen. Así que le estoy hablando de noreste, noroeste, de centro-oeste, que es Buenos Aires, centro-oeste que hemos mencionado, y sur con sede en Comodoro. Son las 5 sedes que hoy tenemos. En todo ese movimiento intervienen muchos hermanos. Yo no estaría incluyéndolo a todo, porque no me va a llevar mucho tiempo recordar a cada uno, ¿no?, que he tenido oportunidad de conocerlos y que han sido importantísimos en el desarrollo, en el crecimiento de cada una de las zonas. Pero básicamente, entonces, le puedo decir, esta es la forma en que se armó lo que hoy existe, con estos hermanos que he mencionado, estos pastores, estos misioneros que han expandido, han llevado más allá de donde ellos comenzaron. Así que hoy, por ejemplo, decir acá la región SEA, que es originalmente la primera, Buenos Aires, que abarca toda la provincia de Buenos Aires, es una de las más grandes, es la que más iglesias tiene, más ministros. Pero también la región noreste, con sede antes en Sáenz Peña, ahora es Resistencia, la capital, la sede de la región, abarca las 6 provincias, el litoral y, bueno, poco el norte, como Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos. En el NOA, que a mí me tocó establecer, abarca también 6 provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago, Catamarca y La Rioja. Esas son las provincias que abarca la zona noroeste, la región noroeste. Después que hemos cumplido, en el caso mío, así como el hermano Stefanov por 26 años, el hermano Corvo en el sur por 30 años desde Mar del Plata, el hermano Mazuco, bueno, todo su tiempo, después el hermano Mario, hasta que lo suplió el hermano Pupilo. Bueno, todo esto es lo que hizo que las cosas que la obra vaya tomando mayor fuerza, mayor amplitud, y llegar al presente, en este momento, contando las 5 regiones, con una sede nacional, por ejemplo, en estos últimos años, prácticamente 8 años atrás, 8 o 9 años, que en la gestión del pastor Rubén Salomones se compró lo que hoy es la sede nacional, donde me toca en este momento cumplir la función de supervisor nacional. Ahí está la vivienda para el supervisor y la oficina general nacional de la Iglesia de Dios. Y cada una de las regiones han también logrado a tener sus oficinas respectivas y vivienda, en la mayoría de los casos, para los supervisores. Entonces, decir que hoy podemos contar esas 5 cabeceras, pero 6 con la nacional, pero se agrega el seminario, que ese es otro tema también. Sáenz Peña cumplió la función de preparación teológica desde el año 60 hasta el presente.
Hace unos 8 años atrás en Tucumán también se construyó, en el tiempo que estábamos supervisando, lo que es hoy el Instituto Bíblico. También tiene su sede ahí, su lugar donde van los jóvenes a estudiar, pero ya hace muchos años que en Buenos Aires se compró una propiedad donde funciona una iglesia, la iglesia de Almagro, pero también el seminario. Lo comenzó el hermano Pupilo, después fue el hermano David Ramírez, hasta que el Semisud, que era como se llamaba al principio el seminario, se radicó en Quito, Ecuador. Entonces, después pasó unos años y se fundó otra vez, pero a nivel nacional, nuestro seminario, que hoy está liderado por el pastor Armando Cébola. Y ese seminario es el que cubre todo el país, incluso apoyando a algunos países vecinos, como fue antes lo que sucedió con Roque Sáenz Peña. Así que esa es la institución que nos está ayudando para la extensión. Aparte de hermanos y hermanas que salen de la iglesia y fundando iglesias, los jóvenes que se van preparando se van involucrando en la tarea, en la obra, que es muy importante hasta el presente. Desde el año 60, yo soy uno de aquellos que salió en la primer graduación que hubo en Roque Sáenz Peña en el año 1962. De ahí que este año en Dolores he podido celebrar mis 50 años de servicio ininterrumpido en la obra. Así que esto, hermanos, es una pequeña síntesis. Los que tienen la oportunidad de escuchar, decirle, me quedo muy corto porque hay mucho en el medio. Pero sintetizo diciendo que al presente se puede decir que hay más de 500 iglesias en el país y con posibilidades de nuevas, muchas, porque hay muchas misiones en cada región que están ya cerca de ser declaradas iglesias, misión o anexo como nosotros le decimos. Así que la tarea es muy amplia. Personalmente estoy cumpliendo ya los últimos meses de mi ciclo como supervisor nacional. Ya ha sido electo para el nuevo periodo el pastor Nicolás Marulla, quien desde el mes de septiembre comenzará a cumplir esa tarea. Y personalmente, bueno, ya es una forma también, llegando a los 70 años, como estoy ya cerca, de hacer otra tarea, ¿no es cierto?, más calma, diríamos, no tanto viaje como demanda esta posición de supervisor nacional. Podemos decir hoy, como es el dicho clásico en nuestro país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Mendoza hasta Misiones, o sea, lo más ancho que hay en el país. Lo más largo son 5.121 kilómetros desde La Quiaca hasta Ushuaia y más de 1.000 kilómetros desde Mendoza, más creo que puede ser 1.500 kilómetros desde Mendoza hasta Misiones. En todas las provincias, gracias a Dios, la Iglesia de Dios tiene templos, lugares, en pueblos, en ciudades, en parajes, donde se predica y se enseña la palabra de Dios. Esta es la síntesis rápida que yo le puedo dejar. Y muchas gracias por darme la oportunidad.